Mi nombre es Eduardo Terán, estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Caracas. El día de hoy le voy a estar hablando sobre tratamientos térmicos y termoquímicos de los aceros. Esta evaluación corresponde al 20% de la primera actividad del tercer corte y la asignatura es Ciencia y Tecnología de los Materiales. En esta presentación sería una revista la que vamos a presentar, la cual corresponde a 17 páginas. Estamos viendo aquí lo que sería la portada de la revista. Estamos viendo el volumen, la edición 1, la fecha. Aquí tenemos el membrete de la universidad, como tal el título. Y lo que vamos a ver, cómo influyen los tratamientos térmicos en los aceros, son preguntas incógnitas. Y pasamos a lo que sería el sumario o lo que es el contenido como tal. Está identificado de esta manera, por página, en lo que se encuentran, como tratamientos térmicos, cómo influye, importancia sobre los aceros y toda esta consideración. Pasamos a lo que es nuestra primera página de contenido, sería la página número 3. Y aquí vemos que ya empezamos a hablar sobre los tratamientos térmicos como tal. Ok, ampliamos. Y explicando un poco sobre los tratamientos térmicos, esto hace referencia a las operaciones que se realizan al acero y al metal con la intención de calentarlo o enfriarlo a condiciones totalmente bajo el control de la temperatura, tiempo, presión o la velocidad, esto para mejorar las propiedades mecánicas. Concretamente, se suelen utilizar para aumentar la dureza, la resistencia y la elasticidad de los aceros. ¿Cómo influyen los tratamientos térmicos en los aceros? Bueno, el tratamiento térmico modifica la estructura cristalina que forman al acero, pero sin variar la composición química de la misma. Esta propiedad debe tener diferentes estructuras de grano, pero con la misma composición química. A esto se le llama alotropía y es la que justifica los tratamientos térmicos. Tenemos la importancia, lo que es esta parte de la tercera página de la revista, imágenes alusivas. Tenemos aquí los equipos de tratamientos térmicos. Yo seleccioné 4 hornos en generales. Están los hornos de mufla horno, eléctrico serie TM y TL, hornos de cámara, hornos de campana y los hornos de sales, que está en la página número 5. Ok, aquí entramos con lo que serían los principales tratamientos térmicos. Tenemos el temple, el revenido, el recocido y el normalizado. Son los 4 principales tratamientos térmicos. El temple, su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia de los aceros. Para ello se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior, entre 900 y 950 grados centígrados. A este tipo de tratamiento se deja enfriar más o menos rápidamente. Esto depende de la característica que contenga la pieza, en un medio como en agua o en aceite o entre otros. Tenemos los revenidos. El revenido solo se le aplica al acero posterior al templado para disminuir ligeramente los efectos del temple, conservando parte de su dureza y aumentando la tenacidad. El revenido consigue disminuir la dureza y la resistencia de los aceros templados y elimina las tensiones creadas en el temple y se mejora la tenacidad, dejando el acero con la dureza deseada. El revenido se distingue básicamente del temple en cuanto a la temperatura máxima y a la velocidad de enfriamiento. En la fase de proceso se calienta el acero templado a una temperatura inferior, se enfría el material, generalmente aire, aunque algunos tipos de acero se enfrían con agua o aceite. El otro tipo de tratamiento térmico es el recocido. El recocido consiste básicamente en un calentamiento hasta una temperatura de austenización entre 800 y 925 grados centígrados, seguido de un enfriamiento lento. Con este proceso se logra aumentar la elasticidad del material o del acero y mientras que se disminuye la dureza.
También facilita el mecanizado de la pieza al homogeneizar la estructura, afinar el grano y ablandar el material, eliminando la acritud que se produce en los trabajos en frío y en las tensiones internas. Aquí estamos viendo los tipos de recocido, que son muchísimos. Está recocido por regeneración, el recocido globular, el contractitud, el de ablandamiento, el de cortocircuito, el de isotérmico. Pasamos a la página número 8, que sería el último tipo de tratamiento térmico, que es normalizado. Tiene como objetivo dejar el material tal como está, es decir, con ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme de carbono. Se suele emplear como tratamiento previo antes del prevenido y el temple. Además de eliminar los tratamientos aplicados, se consigue afinar su estructura. En la fase de ese proceso son calentar el acero a una temperatura entre 40 a 50 grados centígrados superior a la crítica, hasta que todo el material haya pasado a estado austenético y dejar enfriar tranquilo al aire. Tenemos un cuadro de comparaciones y seguimos aquí con la parte de la revista, ya entrando a los que son tratamientos termoquímicos del acero. Son tratamientos térmicos a los que, además de su cambio de estructura del acero, también poseen cambio de su composición química de la capa superficial, añadiendo diferentes tipos de productos químicos hasta una profundidad determinada. Estos tratamientos requieren del uso de calentamiento y enfriamiento controlados en atmósferas especiales. Entre los objetivos más comunes de estos tratamientos están aumentar la dureza superficial de la pieza, dejando el núcleo más blando y tenaz, disminuir el rozamiento, aumentando el desgaste y aumentar la fatiga o aumentar la resistencia a la corrosión. Tenemos las etapas de los tratamientos termoquímicos, entre ellos se encuentra la cementación, la nituración, la cianuración, la sulfinización y la carbonitruración. Los procesos termoquímicos del acero han estado en constante desarrollo, en inversión, y estos tratamientos se clasifican en los que ya antes mencionado. Pasamos a la página número 11, donde ya tenemos la parte de la cementación, que este proceso aumenta la dureza superficial de una pieza de acero dulce, aumentando la concentración de carbono en la superficie. Se consigue teniendo en cuenta el medio o la atmósfera que envuelve el metal durante el calentamiento y enfriamiento. Tenemos parte del contenido, mucho que hablar sobre la cementación. Aquí estamos viendo las imágenes alusivas, cómo serían el tipo de cementación o la maquinaria que se utilizan para ellas. La parte de la nituración. Al igual que la cementación, aumenta la dureza superficial, aunque lo hace en mayor medida, incorporando nitrógeno en la composición de la superficie de la pieza. Se logra calentando el acero a temperaturas comprendidas entre 400 y 525 grados centígrados dentro de una corriente de gas amoníaco más nitrógeno. Serían imágenes alusivas a lo que sería el proceso de nituración, en la cual, como ya le había dicho, a través de una corriente de gas amoníaco más nitrógeno, así como un efecto efervescente, parte de la nituración. Aquí también la estamos viendo como la están aplicando en una pieza. Pasamos a la página 13, donde vamos a ver sobre el otro tratamiento, que es carbonitruración. En este se efectúa el aporte de carbono y de nitrógeno a temperaturas más bajas que en la cementación, de 850 grados centígrados, por lo que el temple se realiza de manera menos brusca y las deformaciones son menores. La carbonitruración se emplea para endurecer piezas de tornillería y en general de acero muy poco aliado, que deban tener ciertas resistencias al desgaste. Estamos viendo en la fundación de la carbonitruración la cianuración. Se efectúa a temperatura justamente por encima de la temperatura crítica del corazón de la pieza. Se introduce la pieza en una solución que generalmente consta de cianuro de sodio con cloruro de sodio.
y carbonato de sodio. El enfriamiento se da directamente por inmersión al salir del baño de cianuro. Con esto se obtiene una profundidad de la superficie templada uniforme de unos 0,25 milímetros en un tiempo de 1 hora. Aquí estamos viendo parte de la tornillería como tal. Estos serían como rosca. El otro proceso es la sulfinización. El objetivo no es mejorar las propiedades mecánicas, sino mejorar su comportamiento frente al mecanizado. Se realiza en piezas terminadas. El tratamiento consiste en elevar las temperaturas de la pieza a 570 grados centígrados en un baño de sales que ceden carbono, nitrógeno, níquel y azufre. Se utiliza en acero de bajo carbono, donde la viruta no se corta, sino que se deforma y es arrastrada acumulándose frente al ataque. Aquí las principales ventajas son que mejora la fricción, reduciendo el coeficiente de rozamiento y aumentar considerablemente la resistencia a la fatiga por efecto de microdureza que origina una caparazón dura. Tenemos ya en la página número 15, ya finalizando, características generales como tal en los procesos de cementación, carbonituración, nitruración y nitrocarburación, en sus propiedades y aplicaciones en lo que podemos ver. Tenemos otras consideraciones, esto es referente ya a la temperatura en los tratamientos. En esta poseen líneas de transformación, en este diagrama que estamos viendo acá, en la cual diagrama de hierro-carbono, en donde se encuentra la perlita, la ferrita y la cementita. Tenemos aquí en lo que sería la página número 16, que serían diferencias entre ambos tratamientos. La diferencia básicamente del tratamiento térmico se logra por la exposición de distintas temperaturas en horno. En cambio, un tratamiento termoquímico se logra a través de químicos que son rociados en un material, logrando un cambio de temperatura. Además existen químicos que se pueden adherir al material. Tenemos la ventaja de ambos tratamientos. Y bueno, las aplicaciones. Como tal, las aplicaciones en la termoquímica son variados. Vemos en cuchillos, en tornillerías como tal, en candados. Y en aplicaciones en las industrias de tratamientos térmicos tenemos también esa variación. Recordemos que en los tratamientos termoquímicos, bueno, pueden trabajar con los térmicos y los termoquímicos lo que hacen es mejorar, como ya antes he dicho, mejoran la resistencia a la corrosión, la tenacidad y la dureza de los materiales. Y en la última parte de nuestra revista, que sería página número 17, le dejo como tal la terminología de unos que otros conceptos de palabras clave que vimos en todo lo que fue. Es como un glosario. Tenemos la austenización, la austenita, la martensita, la acritud y el proceso de inmersión. Y un link bibliográfico resaltante, que fue donde tomé parte de la información y lo que hice fue combinar. Bueno, espero que le haya gustado mi presentación. Mi nombre es Eduardo Terano, estudiante de Ingeniería Mantenimiento Mecánico.